Planificación del entrenamiento sin complicaciones. Antes de hablar de elementos muy específicos como el planificar, programar, periodizar, es necesario comprender realidades fundamentales del entrenamiento deportivo. El organismo humano se adapta. Cada sesión de entrenamiento representa un estímulo que genera una respuesta biológica, funcional, motriz y a nivel psicológico. Estas adaptaciones no ocurren de manera espontánea o de manera aleatoria. Es necesario y este proceso deportivo necesita o requiere organización, dirección y control. Por esta razón, he construido una propuesta que la he denominado las 3P: planificar, programar y periodizar. Pero estas 3 palabras no son construidas, inventadas por Juan Carlos Sánchez, quien les está hablando. No, son 3 palabras, ¿sí?, que realmente se plantean una necesidad en un proceso de entrenamiento deportivo. Nuevamente, bienvenidos a su canal, que les habla Juan Carlos Sánchez Díaz, un apasionado del deporte, que ha venido realizando algunas particularidades durante el año 2026. Algunas preguntas o algunas personas, como ustedes nos vienen preguntando, pero profe, o Juan, ¿usted por qué viene realizando una serie de videos? ¿Es que se quiere convertir en youtuber? ¿Se quiere convertir en un influenciador? Realmente ese no es el objetivo. Hoy quiero compartirles y quiero que esta felicidad que yo estoy sintiendo, ustedes la puedan sentir a través de ¿qué? A través de la herramienta que venimos desarrollando. 2026, como lo he planteado en algunos videos, es un año de poder construir, un año de poder hacer algo diferencial, de poder compartir. Los diferentes entornos, los diferentes contextos nos ayudaron a tomar decisiones. Y esas decisiones es que queremos cerrar un ciclo metodológico, y un ciclo pedagógico y de construcción académica. La felicidad de la que les estoy hablando es porque durante este año venimos construyendo un manual que hoy, bajo todo lo que hemos escrito, deja de ser un manual y se convierte en un libro cuyo título tiene: El entrenamiento es un proceso, del método a la decisión. Por eso, si ustedes han observado en los diferentes videos, precisamente es el título, ¿sí?, del método a la decisión. Es un libro que abarca 2 partes. Una primera parte que tiene que ver con todo lo contextual, con todo lo teórico, la sustentación teórica de dónde nace una propuesta metodológica, ¿sí? Pero quiero compartirles no el elemento teórico, porque de eso vamos a hablar en unos minutos, sino quiero es hablarles de por qué nace esta necesidad, ¿sí? Hoy, que para mí se ha convertido en un libro, nace primero desde el respeto profundo en este oficio y en este rol que venimos diseñando como entrenadores, ¿sí? Respetando, por supuesto, la experiencia construida durante muchísimos años de muchísimos entrenadores en el campo. Horas de trabajo y horas de trabajo que para mí se convierten en horas silenciosas. ¿Por qué? Porque en algunos momentos no hemos podido no hemos podido plasmar todo lo que venimos construyendo. Nace por una pasión, por eso les digo que hablan con un apasionado del deporte, que sostiene cada proceso. Pero hoy yo no estoy hablando solamente de Juan Carlos Sánchez, estoy hablando de usted como entrenador y estoy hablando de los miles de entrenadores que de pronto puedo llegar a conocer a lo largo de mi vida. Y por el compromiso de quienes han dedicado durante toda su vida o durante un tiempo muy largo de su vida a formar, orientar y acompañar procesos a través del entrenamiento. Esa es la necesidad por la cual he venido construyendo este libro, ¿sí? Y a partir de algunos problemas que hemos evidenciado, problemas
En la actualidad, sí, y es uno que evidenciamos que hay entrenadores que no están comprometidos al 100%, que hay ausencia de la contextualización, que hay ausencia desde la teoría del entrenamiento. ¿Por qué? Porque aparecen paradigmas como siempre se ha hecho así, porque otros lo hacen así, porque otros lo utilizan, o porque el método en determinados parece funcionar, perdón, en diferentes escenarios deportivos o parece funcionar a X población, ¿sí? Y lo hemos evidenciado, lo he evidenciado a lo largo del tiempo en los diferentes procesos que he podido llegar a orientar, pero también lo hemos evidenciado a lo largo de los diferentes procesos que hemos observado, y es que la teoría del entrenamiento en ocasiones se nos olvida, son fundamentales. Por eso el primer capítulo del libro, el segundo capítulo del libro habla sobre los principios del entrenamiento deportivo. Pero la mirada de los principios del entrenamiento deportivo es desde un planteamiento de 5 preguntas. Primera pregunta que nos debemos hacer nosotros: ¿a quién entrenamos? Y durante ese proceso deportivo nos surgen otras preguntas para poder entender que los principios del entrenamiento se deben ver no como una receta, no como una norma universal, porque está ahí, pero sí como una herramienta fundamental para el desarrollo de todo el proceso deportivo. Y llegar a la quinta pregunta: ¿cómo sé si de verdad esto está funcionando? ¿Cómo estoy realizando procesos de evaluación? ¿Cómo estoy realizando procesos de control? En ocasiones se nos olvida eso. Esa es la dicha, ese es el goce y ese es el disfrute de lo que queremos compartirle. Hoy, como lo escucharon al inicio, el capítulo de lo que le voy a hablar se llama la planificación del entrenamiento, pero sin complicarnos la vida. Ojo, aquí nace un problema. Y es que normalmente cuando hablamos de planificación del entrenamiento, automáticamente, una herramienta. Planificación, plan gráfico. Sí, el plan gráfico es la herramienta que nos puede decir durante un tiempo determinado qué voy a hacer, cómo lo voy a plantear, qué método, cuáles son los componentes de la carga. Ahí en ese plan gráfico, que hay varias estructuras, depende del modelo de planificación que usted adopte, ¿sí?, o construya para su población, para su contexto. Vamos a hablar de deporte formativo, programas de actividad física para adultos y programas de actividad física para el adulto mayor. La justificación de estas 3P, de planificar, programar y periodizar, nacen a partir de un elemento teórico que ya existe, ¿sí?, de una razón científica que he encontrado, y en algún momento, en un rol que adquirí como metodólogo, construimos un modelo basados precisamente en este autor, ¿sí? El señor Sailly, que es el que en algún momento planteó la necesidad del síndrome general de adaptación, ¿sí? Síndrome general de adaptación. Eso no viene planteado desde hace 1 año, 2 años, eso viene de décadas anteriores, ¿sí? Él inicialmente, ¿qué hizo? Él observó el organismo humano cuando respondía a diferentes estímulos, ¿sí?, siguiendo ese proceso natural. Aplica una carga, aplica un volumen, se tiene en cuenta todos los componentes de la carga, lo que tiene que ver con la recuperación, ¿sí? ¿Qué pasa? Que entonces el cuerpo recibe un estrés. Si la carga es adecuada, el organismo automáticamente reacciona, se recupera y finalmente se adapta, alcanzando niveles a los cuales yo inicialmente, o en los cuales el deportista no se encontraba. Entonces ahí nace una primera recomendación: profes, hay que hacer diagnósticos, y los diagnósticos no son solamente para aplicar una batería de test y la batería de test dejarla ahí, ¿sí? Entonces voy a colocar varios ejemplos. Necesitamos medir el VO2, necesitamos medir la potencia aeróbica, o simplemente necesitamos medir cómo está la capacidad de resistencia de un individuo, hablándole en cualquiera de los 3 contextos: deporte formativo, programa de adulto o programa de adulto mayor. Claro, ¿será que le puedo aplicar un test de NAVET a un adulto, o será que le puedo aplicar un test de NAVET a un adulto mayor? Ahí nace la primera
las primeras inquietudes que pueden estar resultando cuando yo me planteo a quién voy a entrenar. Entonces yo encontré el test y como el test es el boom y todo el mundo aplica el test de Navet, pues ese es el que voy a aplicar. ¿Qué va a pasar? Que entonces, si usted lo hace en deporte formativo, niños de 12 años, entonces aplica una fórmula que ya le da el test, que es una relación, un índice, un algoritmo, que le dice multiplique esto por la A y multiplíquelo por la velocidad de ejecución que logró en el test. Entonces su VO2 es tanto. Perfecto. Lo aplica para el adulto, porque usted considera que sí. Y lo aplica para el adulto mayor. ¿Cuál es la circunstancia? Que seguramente a los dos los aplica porque esas personas ya vienen haciendo un programa de actividad física. Revíselo si nunca han hecho actividad física, el aplicarles un test de Navet como viene planteado o un test de Navet modificado, o habrá que revisar otro test para poder medir la resistencia, ¿sí?, como capacidad de ese individuo. Bueno, el asunto es que le da un test, a usted le dice que el VO2 de ese individuo de 12 años, de ese adulto mayor, está en 33. ¿Eso qué significa? Entonces, si usted no hace la interpretación de qué significa, se le queda ahí en el documento, se le queda en el papel. ¿Cuántas abdominales hace en 30 segundos? ¿Cuántas flexiones de codos hace en 30 segundos? Revise si el test sirve o no sirve, porque su niño de pronto nunca ha desarrollado fuerza en el tren superior y pues las flexiones de codo no las va a realizar como son. Entonces significa que va a ser 5, va a 6. Pero digamos que los elementos que escoge funcionan, ¿sí? Tiene un diagnóstico, tiene unas características, pero ¿cómo sabe si va avanzando? ¿Cómo sabe si resulta? ¿Cómo sabe si lo que acabo de decirle, aplicando ese síndrome general de adaptación, efectivamente él supera un nivel? Conclusión, hay que revisar el diagnóstico y sobre él plantear qué se está haciendo, ¿sí? Ahora, el síndrome general de adaptación nos dice también varias cosas. Si aplicamos poca carga, el organismo no recibe el estímulo suficiente para adaptarse. Entonces usted lo que hace es primero irse al método de entrenamiento. Entonces, método de repeticiones versus series. Entonces, tantas series, tantas repeticiones, tanto volumen del entrenamiento, ¿sí? La teoría realmente no le está diciendo a usted si lo que aplica sirve para esa población o no sirve para esa población. Eso se lo da a usted en parte la experiencia, por eso el respeto profundo para usted como entrenador, para venir plantearle y generarle una propuesta frente al proceso de entrenamiento deportivo. Pero ¿qué pasa si la carga es demasiada? ¿Sí? Uno, no hay recuperaciones o la recuperación no se va a dar como usted pretende que se va a dar. Por eso, dentro del componente de la carga, hay otro elemento que se llama la densidad, y es esa relación de la fatiga frente a recuperación. ¿Qué pasa si la fatiga es supremamente excesiva? ¿Qué pasa si entonces usted que no avanza y aparte de eso llega a presentar lesiones? Entonces el síndrome general de adaptación no nos sirve, ¿sí? Por eso entonces es importante la primera P, planificar. Significa anticipar a lo que queremos que ocurran en esas adaptaciones, pero ojo, todos los procesos de entrenamiento deportivo son a largo plazo. Yo no puedo decir, y es que vamos a hacer entonces un plan para en un mes, y en un mes a usted le voy a desarrollar todas las orientaciones, todas las capacidades y demás. Los procesos de entrenamiento deportivo, y más en deporte formativo, son a largo plazo, largo tiempo, ¿sí? Entonces el planificar nos proyecta ese proceso. Bueno, ¿para qué? Para que después de ese planificar, venir y decir, vamos a programar. Porque una vez que conocemos ya el objetivo, debemos organizar los estímulos, ¿sí?, que permiten alcanzar esa adaptación con la que usted está planificando. Entonces ahí es donde empezamos a tomar decisiones, del método a la decisión. Debemos decidir primero qué trabajar después o qué desarrollar después, y por supuesto, cómo buscar una linealidad en los diferentes contenidos. O voy a ir más allá, en las diferentes orientaciones del entrenamiento deportivo. Aunque las orientaciones del entrenamiento deportivo, ¿sí?, en la propuesta,
hay que hacer una revisión porque apuntan más a la proyección del alto rendimiento deportivo. Para que me puedan entender un poquitico más, si de pronto hay alguien que se está preguntando, pero ¿cuáles son las diferencias? Ojo, en el deporte formativo seguramente su priorización no es trabajar la potencia aeróbica, en la proyección del alto rendimiento deportivo. Cuando hablamos de la carga del entrenamiento, no hablamos únicamente de cuánto entrenamos. Tenemos que tener en cuenta todos los componentes que determinan el efecto de ese estímulo. 1. Volumen. El volumen representa la cantidad del trabajo realizado. 2. Intensidad, que refleja la exigencia o la magnitud del esfuerzo. 3. La densidad, entendida como la relación entre el trabajo y la recuperación. Fatiga y trabajo podría ser, ¿sí? Y adicionalmente a estos 3 elementos, usted debe adicionar frecuencia y duración. Y depende de qué, del contexto y del modelo que esté utilizando, ¿sí? Yo me atrevo en el libro a poder proponerle a ustedes, a partir de los diferentes referentes teóricos que existen, ¿sí? O que han planteado una serie de métodos del entrenamiento, cómo trabajar el método continuo o el método fraccionado en el deporte formativo, cómo trabajarlo en los programas de adulto mayor, pero también cómo trabajarlo frente al programa de adulto o adulto mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que, me devuelvo a lo que les estaba diciendo antes, es que entonces ya sé a quién voy a entrenar, cómo lo voy a hacer, y lo que hago es automáticamente irme hacia el método de entrenamiento. No, el método de entrenamiento termina siendo lo último, ¿sí? Quiero hacer como algunas precisiones en algunos momentos. Ojo, por eso entrenar no consiste en hacer más. Consiste en administrar inteligentemente la carga para que el organismo, el individuo, el deportista pueda adaptarse. En otras palabras, las 3 P's, planificar, programar y periodizar, no son un requisito netamente administrativo. Por eso les colocaba el ejemplo, yo soy entrenador, tengo que hacer una planificación de una vez, plan gráfico. No, también hay otros elementos, ¿sí? En donde usted puede plantear qué hacer durante el tiempo, cómo realizarlo, cómo programar y cómo periodizar, ¿sí? La intención es que usted, frente a esta propuesta, no es un documento para que usted lo pueda archivar, sino es un proceso entendiendo que vamos a transformar el conocimiento sobre la adaptación humana en procesos de entrenamiento reales y efectivos, ¿sí? Vamos entonces a entrar un poquitico en materia, hablando de la propuesta extra 3P, ¿sí? Y es porque surge la necesidad de estas 3Ps. Yo me hago esa pregunta. Y de por sí, si no estoy mal, termina siendo como en su capítulo 3 punto algo, en donde la pregunta no es solamente para mí, sino es para ustedes, para las personas que nos están siguiendo, para los que de alguna manera empiezan a ser un poco más inquietos en estos modelos, en estas estructuras, en el desarrollo del entrenamiento deportivo, porque seguramente van a haber 2 posibilidades, 2 posturas. Lo que se les está presentando efectivamente puede aplicarse en su proceso de entrenamiento deportivo o termina siendo una crítica constructiva, ¿sí? Que va a ayudar de alguna manera a poder potencializar su proceso o los procesos de entrenamiento deportivo, ¿sí? Si nosotros ya comprendemos que el entrenamiento es un proceso de adaptación que nos permite respondernos fundamentalmente es cómo pueden ser dirigidas las diferentes adaptaciones, los diferentes estímulos. Estas no pueden ser al azar, ¿sí? ¿Por qué? Porque deben estar estructuradas. Yo hago hoy una pequeña reflexión y hago una invitación. A usted seguramente como entrenador no le ha pasado
que entrena 3 días a la semana en una escuela de formación deportiva o entrena 3 o 4 días a la semana en un club deportivo. Y lo del martes, cuando usted se sienta a hacer procesos de retroalimentación, no tiene una linealidad con lo del miércoles y lo del miércoles no tiene una linealidad con lo del jueves. Seguramente en algún momento le ha pasado, pero ¿sabe qué más me puedo llegar yo a preocupar y me he preocupado como entrenador en algún momento? Porque entonces los procesos ya inician mal. Cuando lo del martes ni siquiera tiene una linealidad con lo que yo hice un mes antes. Pero mayor aún, cuando el proceso de planificación no se está realizando de la manera más eficiente, lo del martes no tiene una linealidad con lo de que estoy proyectando dentro de un mes. Siéntese, haga esta pequeña retroalimentación antes de poder avanzar en este proceso de entrenamiento deportivo, ¿sí? A lo largo del tiempo ya hay muchísimas personas que han venido escribiendo sobre estos procesos, ¿sí? El sustento realmente o científicamente de mi propuesta nace a partir del síndrome general de adaptación. Pero cuando yo hablo de esos procesos de adaptación no puedo desconocer la teoría que plantea Platonov, muy vieja, pero fundamental frente al desarrollo de algunas capacidades físicas. Los modelos y las estructuras que nos plantean Vygotsky como autor de un modelo de planificación. Lo mismo lo que nos plantea Matveev, ¿sí? Y hoy por hoy, yo creo que ya es como la tercera vez que vengo leyendo 2 libros de Juan Manuel Manso que le dicen a usted, el título es ¿Por qué planificamos como neandertales? El solo título a mí me dejó asombrado. ¿Cómo así que por qué seguimos planificando como personas arcaicas, personas de hace muchísimo tiempo, tradicionalmente desarrollando siempre lo mismo? Y él entonces, el libro plantea, es que hay diferentes modelos, hay diferentes estructuras. ¿Qué es lo que está generando la propuesta de Juan Carlos Sánchez? Poder adaptar toda esa teoría que va apuntada un poco más hacia el perfeccionamiento, hacia el alto rendimiento deportivo, al deporte formativo y programas para adultos y programas para adulto mayor. Por esta razón, surge la necesidad de plantear el planificar, el programar y el periodizar. De manera un poco más específica, la planificación permite definir la dirección general de todos los procesos hacia los cuales vamos a llevar. Y mire que esta definición ni siquiera aplica solamente para el entrenamiento deportivo, casi aplica para la vida misma. Ahora, esta planificación establece los propósitos, las metas y las adaptaciones que se pretenden alcanzar. Esta planificación constituye el punto de partida para poder comprender hacia dónde quiero conducir a mi deportista, al individuo o al adulto. Segunda P, la programación. La programación organiza los contenidos y los estímulos que harán posible alcanzar estos objetivos. La programación determina qué se va a trabajar, cuándo se va a trabajar y de qué manera se estructuran las experiencias del entrenamiento para poder favorecer el aprendizaje y la adaptación. Porque recuerden que cuando estamos hablando de los principios del entrenamiento hay otros sin número. Pero antes de dar ejemplos de los principios del entrenamiento, tercera P, periodización. Esta periodización permite distribuir las cargas en el tiempo. Su propósito es garantizar que los estímulos se apliquen respetando estos principios del entrenamiento deportivo. Ahora sí, a manera de ejemplo, principio de la progresión, principio de la recuperación, principio de la adaptación. Pero estos son desde los principios biológicos. Pero es importante tener en cuenta la manera como está aprendiendo, principio pedagógico. La manera como está recibiendo energía, no solamente a través de elementos netamente fisiológicos, sistemas energéticos, sino ingestas.
y algo muy importante que estábamos mencionando antes, y es la manera como yo entreno también mi mente. Elementos psicológicos, factores de resiliencia. En consecuencia, la calidad del proceso de entrenamiento deportivo no depende únicamente de las sesiones que se realizan hoy. Por eso lo que les estoy planteando, hágase un ejercicio de retroalimentación, sino de la capacidad que usted como entrenador, como orientador, tiene para organizar no solamente una sesión, muchas sesiones, cientos de estímulos que se acumulan en el tiempo para conducir una adaptación positiva. Por esta razón las 3P, porque estas 3P constituyen los pilares fundamentales de la intervención deportiva. Estas 3P se convierten en el vínculo entre la ciencia, la adaptación y la práctica cotidiana del entrenamiento deportivo. Yo hoy voy a mencionar, porque estos elementos a veces terminan siendo aburridos, pero hacen parte de la vida del entrenador. Entonces vamos a hablar solamente hoy de manera muy específica y colocando unos ejemplos de esa primera P, el planificar. ¿Qué me define esa primera P? Dentro de la propuesta, dentro del elemento teórico o por supuesto teniendo en cuenta toda la teoría del entrenamiento deportivo y adaptándola a 3 contextos. Definir el rumbo de las adaptaciones. Una vez que yo he comprendido, una vez que he entendido que el entrenamiento es un proceso de adaptaciones planteado desde el síndrome general de adaptación y que dichas adaptaciones requieren ser dirigidas, orientadas, surge la primera responsabilidad de nosotros los entrenadores. Definir hacia dónde queremos conducir el proceso de entrenamiento deportivo. Y esta tarea, ¿sabe quién la hace? La planificación. Planificar no consiste solamente en organizar actividades futuras. Consiste en establecer una dirección clara para que las adaptaciones se puedan alcanzar de manera eficiente. Esas adaptaciones cumplan las metas y cumplan los objetivos. Por eso, lo que les planteaba antes, la planificación se convierte en ese punto de partida. Porque antes de poder seleccionar qué ejercicio, qué método, cómo distribuir las cargas, nosotros los entrenadores debemos comprender la población a la que vamos a desarrollar ese proceso de entrenamiento deportivo. Y aún más, cuál es el proceso que orienta dicha intervención. Por eso yo quiero que planteemos dentro de la propuesta o tengamos en cuenta 2 preguntas. 2 preguntas que deben ser fundamentales para poder iniciar el proceso de planificación. 1. ¿A quién estoy entrenando? Y 2. ¿Para qué estoy entrenando? Que son las mismas preguntas que estoy planteando desde el capítulo de los principios del entrenamiento deportivo. Si ustedes se van a dar cuenta al finalizar que estamos relacionando las preguntas en conjunto con los 3 elementos o las 3 terminologías o las 3 grandes palabras que estamos planteando hoy. Planificar, programar y periodizar. Planificar. ¿A quién voy a entrenar? ¿Y para qué lo voy a entrenar? Hay que tener en cuenta, mis profes, y para las personas que nos vienen siguiendo, que yo puedo plantear un mismo ejercicio para diferentes contextos. Una misma carga o de por sí un mismo método. Estaba dando el ejemplo del método continuo antes. Pero ahí pueden nacer dos vertientes o pueden nacer dos posibilidades. Que resulten apropiados en el contexto o que resulten no apropiados. Y eso depende de ¿qué? De las características de la población y de los objetivos que estoy planteando. Ahora, aquí yo quiero hacer un alto y quiero hacerle la recomendación, y he hecho las recomendaciones en diferentes contextos. Caracterice muy bien su deporte. Caracterice muy bien el programa que usted vaya a desarrollar. Porque si nosotros no lo caracterizamos, pues difícil vamos a entender muchísimos elementos que deben estar inmersos en la planificación, en la programación o en la periodización.
que muchas de esas caracterizaciones apuntan a personas que se levantan todos los días y hacen deporte y se acuestan pensando en deporte, sí. Que hay que aterrizarlas un poco más al contexto del deporte formativo, a los programas para adultos y los programas para adultos mayores, sí. Ahora, cuando nosotros hemos hecho este análisis, hemos identificado las capacidades que queremos desarrollar y hemos establecido las adaptaciones que debo empezar a priorizar para el futuro, la planificación no debe centrarse únicamente en lo que usted como entrenador desea enseñar o entrenar, sino aún debemos ir más allá, sino en aquello que la población o aquello que el deportista realmente necesita. Cuando nosotros no hacemos este planteamiento, cuando nosotros no nos preguntamos esto, cuando nosotros no estamos haciendo un análisis de esta manera, el proceso tiende a correr riesgo en convertirse en una sucesión de actividades sin una orientación clara, sin un objetivo claro. Y ahí es donde entonces yo les estoy haciendo la invitación en ese proceso de retroalimentación que ustedes hacen, y es lo del martes va apuntando a lo del miércoles. Lo del miércoles apunta al desarrollo de lo que voy a plantear el jueves. En la gran mayoría de contextos en los que he podido ayudar a orientar procesos de entrenamiento deportivo o procesos en el deporte formativo, siempre hablamos de un modelo y son las fases sensibles. Las fases sensibles vienen argumentadas desde años muy atrás. Y hace unos años le decían a usted algunos autores con unas gráficas identificando la mujer y el hombre, qué es lo que debería trabajar usted, capacidades coordinativas, la fuerza, la velocidad y en qué momento del ciclo de vida de esos niños se debería trabajar. Hoy le invito a que le pegue una revisadita al modelo Balji, que es un modelo que está estructurando las fases sensibles de crecimiento. Si en la historia ya muchas personas aplicaron estos modelos, esas estructuras, pues ¿por qué no revisarlas para yo no tender a equivocarme en el proceso que voy a desarrollar hoy de planificar? Ahora, vamos a hacer una mirada desde netamente lo metodológico, la planificación que me permite. 1. Identificar las características de la población. Caracterización. 2. Determinar las necesidades prioritarias de intervención. 3. Establecer un objetivo coherente con el contexto que voy a desarrollar. Al finalizar voy a colocar 3 ejemplos dentro del deporte formativo, el programa de adulto y el programa mayor. 4. Definir las adaptaciones esperadas. ¿A través de qué? Por supuesto, de los estímulos que vaya a desarrollar. ¿Cuántas veces voy a desarrollar ese estímulo? Durante un tiempo, semanas, meses o bloques. Y orientar contenidos, métodos y cargas para poder proporcionar continuidad en el proceso de entrenamiento deportivo. Menos teoría y más ejemplos. Bueno, entonces voy a plantear la planificación en 3 diferentes contextos de intervención: deporte formativo, programa para adulto y programa adulto mayor. Vamos a colocar ejemplos que de alguna manera nacen bajo la experiencia o sobre realidades que están funcionando en diferentes contextos. Aunque los principios apliquen en todo el proceso de planificación y sean comunes, las decisiones deben cambiar según dicha población y deben cambiar también dependiendo del propósito de intervención. Ejemplos al azar. Un ejemplo recibe niños o niñas o un grupo mixto entre 8 y 10 años que van a iniciar su participación en la escuela de formación deportiva. Colóquele el nombre que quiera en el deporte: fútbol, baloncesto, cualquiera de estos deportes. Ojo, si bien el deporte posee una dimensión netamente competitiva, la planificación no puede centrarse exclusivamente en ganar competencias o en especializar de manera temprana a los participantes, fases sensibles de crecimiento. De nada sirve que a estos niños de 8 o 10 años, dentro de el planificar, usted esté
pensando en el desarrollo de una capacidad física como la resistencia. Cuando las fases sensibles del crecimiento le dicen dedíquele más horas, más momentos o más estímulos a otras capacidades físicas. ¿Por qué? Porque en esta etapa las adaptaciones prioritarias deben estar relacionadas con el desarrollo motor, el aprendizaje de habilidades fundamentales o habilidades básicas, la exploración del movimiento, la motivación, que creo que es uno de los factores más importantes, y la permanencia en la práctica deportiva. Imagínese usted recibiendo 30, 40, 50 niños. Si usted está hablando en un proceso de municipal, pues está recibiendo más de 100 niños. 100 niños que usted está sacando de un entorno que tenemos que pelear muchísimo hoy con la tecnología. ¿Cuántos niños o cuántas horas están dedicadas frente a su teléfono, frente a una tablet? O, ¿por qué no?, frente a un televisor. Entonces, la planificación se orienta principalmente hacia el desarrollo integral. Primera P. Segundo ejemplo, un programa de actividad física para adultos o adultos que ligeramente o pueden ser activos. Entonces, una mujer de 40 años que decide incorporarse a un programa de actividad física después de haber estado mucho tiempo de manera sedentaria. Esta persona de 40 años seguramente hacía ejercicio, tuvo que tomar decisiones en algún momento de su vida, o se dedicaba a trabajar, o se dedicaba a hacer programas de actividad física. Buscar ese punto de equilibrio no ha sido fácil. Si ustedes han observado alguno de los videos, o los invito para que revisen de pronto alguno de los invitados que hemos tenido. Nuestra primera invitada, una deportista que, bueno, no era madre, pero es una mujer que tiene diferentes ocupaciones. La directora del Jardín Magia de Crecer, madre, directora, profesional, que en algún momento también necesita tomar decisiones, y las decisiones que deben tomar son frente a iniciar un proceso hoy por hoy de entrenamiento o actividad física. Entonces, ojo, para este caso, la planificación, primero, no debe buscar ningún desarrollo frente al rendimiento deportivo, ni alcanzar elementos netamente competitivos, en el caso de esta mujer. Las adaptaciones esperadas están relacionadas con la mejora, uno, de su condición física y la reducción de algunos factores de riesgo que puedan estar asociados a la salud. Seguramente esta persona de 40 años que hacía actividad física y que hoy toma la decisión de poder iniciar un proceso, puede ser que tenga porcentajes de tejido adiposo altos, puede ser que su índice de masa corporal esté por encima, no porque tenga mucha masa muscular, sino precisamente porque debe tener tejido adiposo, porque vive estresada, entonces hay que buscar el bienestar general, y también la adherencia nuevamente hacia el ejercicio. Entonces, si ustedes observan, mire que la planificación se orienta hacia otros elementos diferentes del deporte formativo. Se orienta hacia la salud y algo fundamental, la calidad de vida. Tercer ejemplo, adulto mayor. Este es un grupo, no vamos a hablar de solamente un adulto, vamos a un grupo de varios adultos mayores que deciden participar o participan en un programa comunitario, o un programa municipal, o un programa que desarrolla el Estado para poder iniciar un proceso de actividad física, por decirlo de alguna manera. La planificación entonces tiende a cambiar, ¿sí? Las necesidades de esta población, mire que son diferentes a las del deportista formativo y por supuesto a las del deporte y a las del adulto. La planificación debe priorizarse en el mantenimiento de la autonomía funcional. Uno pensaría que de pronto es una tontada, pero los adultos mayores, si se caen, ¿qué pasa? Entonces nosotros tenemos que fortalecer todo su sistema osteomuscular, autonomía funcional. Acá hay que trabajar una capacidad física, la fuerza, no como el desarrollo hipertrófico, no como el desarrollo de la fuerza máxima, no como el desarrollo más de musculación, sino la fuerza como una capacidad física en donde, ¿sí?, a través de la vida hemos perdido el tono muscular.
Pero no solo la fuerza. Entonces, ¿qué debemos trabajar? El equilibrio, la coordinación y, por supuesto, algunos elementos de propiocepción. Apuntaríamos que la planificación, en el ejemplo que estoy dando, apunte a qué? A una prevención en posibles caídas. Ahora, si usted observa, mire que en este contexto, el éxito de este proceso, el éxito de esta planificación, no se mide por el rendimiento deportivo, sino por la capacidad de preservar la independencia y mejorar la calidad de vida. Hasta ahí vamos a hacer unas pequeñas reflexiones. Estos 3 ejemplos muestran realidades fundamentales. Todos corresponden a procesos de entrenamiento, pero las adaptaciones son completamente diferentes. Por eso, la planificación nunca comienza con una serie de ejercicios, eso es posterior, ni con un método de entrenamiento. La planificación debe comenzar por la comprensión, la caracterización de la población, del individuo o los deportistas y el propósito de dicha intervención. Utilizando otras palabras, antes de decidir qué entrenar o cómo entrenarlo, el entrenador debe tener claridad sobre quién es la persona, el deportista o el individuo, por decirlo de alguna manera, que tenemos al frente. Y qué cambios esperamos generar a través del proceso deportivo que vamos a hacer con ellos. Ojo, no se les olviden las 2 preguntas. ¿A quién estoy entrenando? ¿Y para qué lo voy a entrenar? Bueno, muchísimas gracias. Si les gustó, suscríbase, por favor. El siguiente video que vamos a anticiparlos, traemos un invitado en donde ya estamos viendo la planificación, programación y periodización desde otro punto de vista, entrenando con esta persona. Y luego de ello, volvemos y abordamos los temas de programar de manera específica y de periodizar de manera específica. Muchísimas gracias, que estén muy bien. No se lo olvide, si les gusta, salúdenos y suscríbase.